Hermanos, y saludo a los hermanos que van a estar escuchando esta meditación de manera diferida. A ese Dios maravilloso le damos la gloria, damos la alabanza desde ahora y para siempre, ese Dios maravilloso. Y le invito, por favor, a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leerlo del versículo, vamos a leerlo del versículo 40 al 47. Capítulo 2 de Hechos, versículo 40 al 47. Y este tema es un tema bastante ladrilludo, como dirían en el ámbito universitario. En el ámbito bíblico, alimento sólido. No es leche, sino alimento sólido. Y el alimento sólido no son para los niños o recién nacidos. Los recién nacidos nacen sin diente y por tanto hay que darles leche materna o leche preparada, no alimento sólido. No pueden masticar, sino tragan. Y nuestras iglesias, el cuerpo de Cristo, tiene muchos recién nacidos espiritualmente y llevan años, pero todavía digiriendo leche. Permítame leer para usted el título de esta corta meditación porque es muy extensa. Es 3 significados bíblicos que se ha dado a la iglesia. 3 significados bíblicos que se ha dado a la iglesia. Y dice así la maravillosa palabra de Dios para nuestras vidas. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, en este caso está hablando Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Maravilloso, ¿no? Tremenda cosecha. Y perseveraban, ¿quiénes? Los que anteriormente se habían convertido, pero también los que también estaban ahí, los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. De los que el Señor había preparado durante 3 años. Excepto ¿quién? Judas. Y después encontramos en el capítulo 1 a Matías. Entonces, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con quién. Luego dice, en el partimiento del ¿qué? Y en las oraciones. Luego, en la distribución de esta Biblia, Reina Valera, dice la vida de los primeros cristianos, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Los apóstoles. Todos los que habían ¿qué? Creído estaban ¿cómo? Y tenían en todo, y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Los que habían creído. Y dice el 45, y vendían sus propiedades. ¿Quiénes?
los que habían creído. Y sus bienes, y lo repartían a quienes. A todos según Pero según qué, necesidad. no era para todos, sino según la necesidad, así se da. Versículo 46. Nuevamente, perseverando, nuevamente se repite esa palabra maravillosa. Unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. En el templo. Tenga ese punto importante, en el templo. Y estamos a compartir la primera interpretación bíblica de lo que es iglesia. Y muchas iglesias hoy en día se quieren levantar con base a esta explicación. En el templo, y partiendo el pan ¿en dónde? En las casas. Comían juntos ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Amén. Y dice el 47, alabando ¿a quién? A Dios. Y teniendo el favor ¿de quién? Maravilloso. Ahora nos habla no solamente de los que habían creído, sino al pueblo. Ahí habla del pueblo, habla lugar Jerusalén. ¿Y el Señor qué? Nuevamente se repite. ¿A quién? A los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Habla iglesia. Pero ¿qué clase de iglesia es esta primera explicación interpretativa o hermenéutica que nos van a enseñar en los seminarios? Y muchos seminarios toman solamente esta. Y esta iglesia en la cual nos dice el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo 14, primer discurso ¿de quién? De Pedro. De Pedro. Aquí cuando nos habla de esta primera iglesia se refiere a los primeros conversos a través del mensaje de los apóstoles, ¿sí? A los apóstoles, de los primeros cristianos, no voy a utilizar todavía la palabra cristiano, tengámosla acá, ¿sí? Los primeros conversos, llámenle discípulos, porque los seguidores de Jesús se les llamaron ¿cómo? Y el Señor a los 12 llamó ¿cómo? Apóstoles. ¿Y qué significa apóstol? Enviado, Enviado. comisionado, ¿sí? Y en el capítulo 17 de Juan, el Señor ora por él, primeramente ora por los apóstoles y luego ora diciendo, y clamo y ruego no solamente por estos, es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer a través del mensaje de ellos. La primera interpretación que se da de la iglesia es de la iglesia en la cual los apóstoles le predicaron, una iglesia judía. Acuérdese que Pedro no predicaba hasta el capítulo 10 a los gentiles. Los apóstoles no le predicaban a los gentiles. ¿Sí? Y encontramos que asistían ¿a dónde? Al templo. Los gentiles no pueden ir al templo. Hay una celebración en la cual dice Éxodo capítulo 12, que el extranjero podía participar con lo referente a la Pascua, pero el templo no podía entrar. Acuérdense de quién eran los que podían entrar al templo, ni siquiera podían entrar físicamente los jorobados, ¿sí? Los que tenían cierta deformidad física, y más que una deformidad física, el Señor quería enseñar era cómo era la condición. Leprosos no podían entrar en el templo. Ahora, en esta primera interpretación y significado de la iglesia en la cual muchas iglesias quieren fundamentar su doctrina bíblica porque la toman de la Biblia, ¿sí? Van a tomar para decir, en este caso, el diezmo hay que darlo, o solamente la ofrenda. En el caso de la cena, en Hechos de los Apóstoles, usted puede leer desde el capítulo 1 hasta el último y no hablar de la palabra cena del Señor. La palabra cena del Señor no aparece.
aparece la que encontramos, ¿no? En el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del ¿qué? Y de ahí tomamos y hacemos una explicación que cuando se refiere ahí a partición del pan, es que estaban partiendo la cena. ¿Sí? La cena. El Señor le dijo a los 12, hacer esto en memoria ¿de quién? De mí. Cada vez que os reunáis. ¿Quiénes? ¿Los apóstoles o también los que habían creído? Y encontramos que el judeocristianismo, tenga cuidado con eso, el judeocristianismo es la iglesia en la cual se basa primeramente en aquella en la cual los apóstoles empezaron a fundamentar el evangelio, y no era para los goyín, para los extranjeros, para los gentiles. Y vemos iglesias que son como las que Pedro le predicaba, Andrés predicaba, Jacobo, Juan predicaba, que los discípulos son aquellos los cuales han de ser salvos. Pero también en el caso del diezmo, ¿por qué aquí no encontramos la palabra diezmo? Bueno, eran judíos, ellos sabían que era diezmar. Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús enseñándoles, ¿sí?, a los 12 y a los fariseos decían, diezmáis ¿qué? Todo, el comino, todo. Sí, Pedro diezmaba, él iba al templo no solamente a clamar, iba también. ¿Sí? Acuérdese cuando el Señor se le acerca, cuando llegan y le hablan del tributo para el templo, habían varios tipos de requisitos financieros para el templo. Ellos ya sabían de ello. Jesús enseñó, habló, haciéndole referencia a ellos. Ahora, ellos asistían al templo. Encontramos iglesias que tienen este significado, ¿sí? Que sí, maravilloso, nos dice que son grandemente inmensas, se bautizan, y eso es hermoso, gran cantidad, participan de la doctrina centrada en las enseñanzas que Jesús le dio a los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, teniendo en cuenta el significado de la cena, y en las oraciones. Pero eso a la vez da como fruto ¿cuál? Que dice que sobreviene un temor a toda persona. ¿A razón de qué? Muchas maravillas y señales hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Entonces se centra solamente las maravillas, el poder de Dios en los apóstoles. Y ve usted ese significado y esa doctrina de la eclesiología basada solamente en algunos, o que solamente fue en el tiempo apostólico, en la cual se manifiestan las maravillas y el poder de Dios. Encontramos el versículo 44, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y eso es iglesia. Eso es iglesia. Y tenían en común todas las cosas. Ahora, ¿por qué tenían en común? Bueno, vamos a encontrar más adelante por la persecución. Una iglesia perseguida, una iglesia reprimida, ¿sí? Acuérdese que el judío no aceptó a Jesús como el Mesías. Y estoy todavía evitando la palabra Cristo, porque cuando toque las otras significaciones, ahí sí entra. Acuérdese que se llamaron cristianos fue en Antioquía, y Antioquía no tiene nada que ver con Jerusalén. Estamos acá en Jerusalén. Y encontramos, mis amados hermanos, que nos dice la Escritura que cuando hablamos de iglesia encontramos estas características, que creían, estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, no dice la propiedad, sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a quienes, a todos
de la iglesia, a todos. Pero no era repartir por dar, no es un asistencialismo, ¿sí? Que vamos a combatir el hambre del mundo, no es asistencialismo. Eso se lo dejamos a los políticos corruptos, que dicen, no, aquí vamos a acabar con el hambre. No, el Señor no vino a multiplicar. El Señor, 2 veces la Escritura habla de la multiplicación de los panes. Y a razón de eso el Señor nos lleva al pan de vida, dice Juan capítulo 6. No todo es material, no todo es aquí en la tierra, aferrarnos a las cosas. Aferrarnos es depender más de las cosas materiales que el que provee lo material. Por eso el Señor dijo sobre eso que debemos amarlo sobre todas las cosas. Y nos dice que daban a cada uno según la necesidad. ¡Qué maravilloso! Eso es iglesia, ¿sí? Y luego nuevamente nos dice el 46, y perseverando unánimes. No solamente están juntos, no solamente hay una repartición según la necesidad, sino que también perseveran. Podemos estar unánimes y no estar perseverando. Por eso muchas veces las iglesias se dividen, porque no perseveran en estar unánimes. Estar unánime debe estar acompañado de perseverar en ello. No es un momento en el cual vamos a adorar al Señor, terminó el culto y terminó estar unánimes. Por eso esos tipo de congregaciones que se basan en la Escritura, estar unánimes es momentánea. En los principios, unánimes. Sí, en los principios. Y dice, cada día, ¿en dónde? En el templo. En el templo. Mire la clasificación. Entonces vamos a encontrar que este tipo de significado y explicación tiene unas características en la cual nos volvemos, en la cual el templo es importante. Y cuando habla del templo, habla del templo en la cual Jesús habló que iba a ser destruido. Habla de ese templo. Habla de ese templo. No el templo que ahora conocemos. No. El templo de Jerusalén. Ellos iban allá, mis amados. Y va a encontrar ustedes iglesias en las cuales hacen énfasis en congregarse, y hay que congregarnos. Pero usted hace iglesia en su casa cuando usted se reúne para orar con su familia. Usted hace iglesia en su trabajo. Cuando los que creen o no creen, usted está ahí orando y compartiéndole. Cuando usted sale de un momento a gozarse con su familia, está haciendo iglesia. Hay que congregarnos, claro que sí. Y luego vamos a encontrar una explicación en la tercera explicación, que es la que el Señor fundamenta más que todo. Entonces estos judíos cristianos, que se habían convertido a Jesús, al Señor, seguían asistiendo al templo. Pedro seguía asistiendo al templo. Y dice, y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Entonces nos habla de comunión, compartían el alimento, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y claro, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Ahora, ¿el favor qué quiere decir? ¿Cuál es el nombre con el cual esta iglesia se va a llamar la iglesia del camino? Porque Jesús iba de manera peripatética. Peripatética, ¿qué quiere decir? Que iba caminando e enseñando, peripatética. Pero también se van a llamar las del amor. Porque el Señor va a enseñar no solamente el amor, sino a amar al enemigo, al contrario, amar al César, amar al opresor, pero también los discípulos, ¿no? Y luego encontramos sobre eso, y el Señor nuevamente añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién eran los que eran añadidos? Judíos que se convertían a Jesús. Creían que Jesús era el Mesías. No había gentil en ese momento. No había gentil. Luego en el capítulo 3 de Hechos, y vamos rápido porque este es un tema bastante amplio, dice, Pedro
el apóstol, Juan, el apóstol, subían juntos ¿a dónde? Al templo. Pedro no dejó de ir al templo. Él era judío, acuérdese. Juan era judío. Y vemos iglesias que siguen todavía la doctrina de los apóstoles. Pero la doctrina de los apóstoles no puede ser plenamente la doctrina de Cristo. Usted no puede fragmentar. No estoy diciendo algo fuera del contexto. Los judíos en este momento, Pedro enseñaba lo que Jesús le había enseñado. Predicar, y ellos predicaron el evangelio, las buenas nuevas. Siguieron su vida como tal y dice que a la hora novena de la oración. Y era traído ¿un qué? Un hombre cojo de nacimiento, y vemos el milagro en la cual Pedro dice una gran frase poderosa. Dice el versículo 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se levante la autoridad. El Señor le dio autoridad. Amados, esta iglesia es una iglesia necesitada. Por eso compartían todo. Luego vamos a encontrar que a Saulo y a Bernabé lo comisionan por la hambruna. Y cuando había hambruna no era necesariamente porque había escasez, sino que era tanta la opresión de los romanos y de los judaizantes, ¿sí?, de los legalistas, que cuando se convertían al cristianismo prácticamente lo desheredaban a esa persona. Y hoy en día todavía en algunos ritos, ¿sí?, del judaísmo, de una manera simbólica, si usted se convierte al cristianismo, recogen todas las cosas y hacen como un sepulcro, como un entierro simbólico que esa persona ha muerto. Amados, esta explicación, este significado de esta iglesia, en la cual es hermosa, pero usted no puede quedarse con esta, porque la iglesia no está fragmentada. Luego encontramos, y puedo avanzar porque este tema es muy amplio, encontramos que esta iglesia continúa en el capítulo 4, capítulo 4 encontramos características en el versículo 23 hasta el 37, nuevamente nos dice que esta iglesia maravillosa, ¿sí? Dice el versículo 23: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, de que no predicasen. Y ellos, habiendo oído, alzando unánimes la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piden cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, estamos en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediese. Luego dice el 29, ahora Señor, mira sus amenazas. Es una iglesia amenazada, una iglesia en condiciones precarias, por eso empiezan a reunir y sigue lo siguiente: conceda a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra
mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de ¿quién? ¿De Pedro? No, ¿De Andrés? no, Señor. No, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que pasó de la congregación que tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos en el sentido que fueron dirigidos para dirigir su vida al Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32, y ya voy concluyendo porque el tema es bastante amplio. Dice, todas las cosas en común, téngalo ahí, de la iglesia que estaba conformada por creyentes judíos. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esto es iglesia. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían ¿qué? En común. Hubo un señor llamado Karl Marx, que su papá era pastor, Karl Marx, que leyó esto y escribió luego el comunismo. Pero la Biblia no nos habla de comunismo, nos habla de comunitarismo. Comunitarismo, él distorsionó, queriendo abolir las clases sociales. Y dice el 33, y con gran poder, ¿quiénes? Los apóstoles. Entonces solamente está el poder a través de los apóstoles. Y esto es lo que se enseña. Y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había ¿qué? Entre ellos ningún ¿qué? Nuevamente. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque en Jerusalén la iglesia estaba necesitada. Nadie ayudaba si usted era seguidor de Jesús. Era del camino. Y luego lo vamos a encontrar en el capítulo 8. ¿Qué pasó con Esteban? Porque en el capítulo 6 se organizan diáconos para atender a las necesidades de las viudas convertidas en seguidoras de Jesús. No ayudaban. Y sigue diciendo, no había ningún necesitado entre ellos. ¿Qué tanto nos falta a nosotros aprender de esas cosas, de esa iglesia? Pero esa no es una iglesia aparte, pero tristemente se enseña como si fuese esa la iglesia verdadera. Luego dice, así que no había ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, no dice alguna cosa, todos. Si usted tiene un carro y lo posee, ¿qué debe hacer con él? Y eso se enseña. Esas casas las vendían, venda su carro, venda su casa y tráigala al precio de lo vendido, ¿sí? Y lo ponían a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Aquí no nos habla del pastor, del evangelista, no nos habla del apóstol. Y eso se está enseñando. Traiga ahí que usted va a recibir. Traiga, venda todo y délo. Sacando del contexto de la escritura, distorsionando la escritura. Y se repartía cada uno según su, no según la necesidad del apóstol, ni del líder de la iglesia, porque la iglesia de Jerusalén, vuelvo y les recalco, era perseguida por los sacerdotes, por el judaísmo y por el imperio. Luego dice, entonces José, ¿quién es este José? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo, mi hermana? Bernabé, ¿no? A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Cuando habla ahí de levita, no quiere decir que era la tribu de Leví, quiere decir que era un servidor. ¿Natural de dónde? De Chipre. Oh, ¿qué pasó? Nos habla aquí de alguien que se coló de Chipre, había nacido en Chipre. Y dice 37, pero de padres lógicamente judíos. Como tenía una heredad, ¿qué hizo? La doctrina de los apóstoles, la vendió y trajo el precio, la doctrina de los apóstoles, y lo puso a los pies de ¿quiénes? La doctrina de los apóstoles.
Mire, cuando la Biblia habla de la doctrina de los apóstoles, no quiere decir que no sea doctrina para la iglesia, pero usted no puede tomar una parte para decir que esa es la doctrina de la iglesia. Hay que leer todo lo que es referente a lo que es la iglesia. ¿Sí? Hasta ahí estamos, mis hermanos. Luego encontramos no los errores de la doctrina de los apóstoles, sino el pecado que todavía batalla en nosotros. Y con eso voy a cerrar. Y si Dios lo permite, estaremos el próximo miércoles compartiendo la segunda significado que le dan en los seminarios según su inclinación doctrinal, según su doctrina o denominación a lo que es iglesia. Luego encontramos en el capítulo 5 cómo fracasa ese tipo de seguidores de Cristo cuando toman fragmentada la enseñanza de lo que es iglesia. Dice el capítulo 5, Ananías y Zafira. ¿Sí? En la doctrina en la cual se había enseñado que tenían que venderlo todo, no lo voy a leer porque ya el tiempo avanzó. Ellos hicieron eso. Ay, sí, la doctrina es vamos a vender todo porque vamos a dar la ofrenda y tenemos que vender todo. Pero en su naturaleza, dijeron ellos, a su esposa y él, hablaron y dijeron, no, pero eso es como mucho, ¿no? Eso es como mucho. Y nosotros trabajamos, bueno, estoy agregándole, ¿no? En el sentido ilustrándolo. Vamos a dar una parte. Y como por acá no está Pedro, ni está Juan, ni está tampoco, no hay nadie. Tenemos una parte apenas y decimos que este es el precio porque esa es la doctrina. Dice que tenían que dar todo, ¿sí? De todo lo que se había vendido tenían que dar. Y dice la escritura que llegaron, ¿no? Primeramente llegó ¿quién? Ananías. Aquí está. Y Pedro le dice, ¿por qué has mentido? No has mentido a los hombres. Si retenido era tuyo. Si tú no querías vender, no lo vendas. No lo vendas. Y ahí es donde entra del paso de esta iglesia o esta interpretación que se da de iglesia a nivel estatutaria, a nivel de una doctrina fragmentada. Y la doctrina de la iglesia es una, de pasta y pasta, no está solamente en este versículo y hasta ahí la iglesia debe hacer esto, no, tiene que leer todo. Y encontramos que el Señor los hiere, no explica cómo, pero hiere, caen muertos y después llega el otro y también cae. Donde cayó tu esposa, donde la recogieron y dice que la sacaron los jóvenes. Cuando habla de joven quiere decir algo nuevo, y ahí es donde se da el paso, ¿sí? Al capítulo 6 y luego vamos a encontrar a los diáconos, en la cual ya los apóstoles no podían hacerlo todo y todo para los apóstoles no tenían que ahora nombrar a diáconos. Y entre esos diáconos hay un Felipe que es evangelista. Y ese Felipe evangelista, en Hechos capítulo 8, hace un gran despertar, llamémosle avivamiento, en Samaria, ya no en Jerusalén. Los samaritanos no tenían nada que ver para los que se basaban en la doctrina de los apóstoles. Acuérdense, Señor, haz que descienda fuego sobre estos samaritanos y los consuma como Elías. Y el Señor les dijo, ¿de qué espíritu sois? Esas iglesias se cierran y dicen, tienen la verdad. No, la verdad está en la palabra, no está en la iglesia. Por eso nosotros no podemos quedarnos con lo que dice el pastor o el evangelista. Vaya a la escritura, Berea, confrontando, ¿sí? Lo que Pablo decía, y después entramos a Pablo. Voy a cerrar, mis amados. Esto es un tema maravilloso, pero bastante que hay que masticar, no es leche. Encontramos que entonces en Hechos capítulo 8 nos menciona el versículo 1 de un personaje que pertenecía a los que perseguían a los del camino. Y él lo decía, ¿no? Yo que perseguía ese camino, los del camino.
a los del amor. Saulo, fariseo de fariseos. Y el Señor los saca de ahí. Los saca. No para ser parte de la iglesia de los apóstoles, sino de aquella en la cual va a convertirse y que no debe quedarse en la iglesia de los gentiles, ¿no? Porque él empezaba, dice él, que predicaba en las sinagogas y discutía no, después Dios le va a decir, Pablo, la iglesia es un cuerpo, yo soy la cabeza. ¿Sí? Luego dice Gálatas, donde no hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni mujer. más di que eso. Luego encontramos en el capítulo 10, Pedro, el Señor le da una visión. Vamos con calma, oremos. Amado Dios, Santo de Israel, perdónanos, Señor, si muchas veces queremos acomodar la Escritura, Señor, cuando estudiamos tu palabra y cuando la estudiamos sin invitar al autor de tu palabra, que es el Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si hemos estudiado tu palabra para recibir un título, pero no para que ésta nos salve. Perdónanos. Perdónanos si a veces hemos enseñado las cosas acomodándolas a nosotros y nosotros no ciñéndonos a lo que ella dice. Te imploro, Señor, que nos perdones. Ayúdanos en tu nombre. Amén. Amén y amén. Bendición, mis hermanos.